Hola, bienvenidos al capítulo 1138 del manga de One Piece, titulado como Halley. En la minihistoria, para sorpresa de nadie, vemos a Who, con una copa de sake sentado en un sofá, rodeado de sus subordinados. Está claro que él es el responsable de todo lo que está ocurriendo en Wano, durante la minihistoria de Yamato. Deduzco que Yamato le dará un toque de atención y si no lo respeta, pues garrote y a mandar. Bien, para empezar el capítulo diré que ha sido una pasada, ha sido algo brutal y una locura a nivel histórico para One Piece. Bien, da comienzo con Loki derrotado, tal y como acabó el capítulo anterior. Vemos a Sandrock y Gunko alejándose mientras Loki comenta que Sandrock tiene la misma cara que Shanks, añadiendo Gunko que no es algo de su incumbencia. Sandrock, en respuesta a ello, confiesa que Shanks es su hermano gemelo y que fueron separados al nacer, comentando además que una vez volvió a la Tierra Santa pero la abandonó, creyendo el propio Sandrock que fue porque le gustaba este sucio mundo inferior. Bueno, con su condescendencia. Bien, a Loki no le sorprende diciendo que sus propias entrañas se retorcerían al pensar que ese fuera su linaje, y automáticamente después los amenaza con que se acordarán de esto, cuando se libere, ya que cargarán con la muerte de sus amigos, haciendo referencia a los animales del bosque. Sandrock le pregunta si lo está amenazando, aunque Gunko le comenta que Loki poco vale la pena. Sandrock afirma, por lo que utiliza lo que parece un poder de una fruta fusionada a su espada, sacando una sombra en forma de cerbero, el cual, por el halo de nubes negras a su alrededor, se presume que está despertada y es una fruta. Preguntando Loki qué es esa cosa y respondiendo Shamrock que es su espada, la cual carga hacia Loki. Y ahí al propio Loki le parece espeluznante. Unko le avisa de que elimine su presencia y de que se van a mover. Shamrock hace que las cabezas del cerbero se separen de la espada. Shamrock y Gunko se alejan volando, tras retar a Loki a matarle en caso de que sobreviva. Las tres cabezas impactan contra Loki dejándolo al borde de la muerte. Sandrock dice que será difícil, suprimir a los hijos de los guerreros, preguntando Gunko a quién llamarán ahora. Vale, cambiando de lugar, nos movemos al castillo Aurust, en el cual un gigante que sobrevivió al ataque de los caballeros sagrados le dice a Luffy y compañía que fue el pelirrojo el responsable del ataque a los guardias, molestándose Luffy y asegurando que no podía ser él, ya que Shanks era alguien tranquilo y risueño, añadiendo a Nami que le tiene mucha confianza, y contestando a Luffy que por supuesto, que qué haría ella si hablaran mal de Belmer. Bien, diciendo el gigante que entonces era alguien idéntico a él o incluso un familiar o su propio hermano, diciendo Luffy que seguro que sería alguien bueno aunque nunca había oído hablar de ello, por parte de Shanks ni de nadie, y añade que pensaba que Roger y Rayleigh eran su única familia. A lo que pasamos a la siguiente viñeta y vemos al misterioso personaje del sombrero acercándose al castillo. Bien, pasamos con Frankie, el cual está recorriendo las raíces que sobresalen del árbol Adam, con Ripley, comentando que es una madera muy cara, devolviéndole ella la pregunta de si es tan valiosa en el extranjero, y diciendo de forma cómica que igual debería de abrir un negocio para venderla. A lo que Frankie le responde que según Saúl es un árbol sagrado y no se debe cortar ni llevar, añadiendo que no lo haría tampoco porque eso resultaría en sacarlo a escondidas de los gigantes. A lo que de repente ve algo delante suyo y pregunta que qué es, contestando Ripley que es un mural. Ripley habla sobre el mural diciendo que un niño lo dibujó hace mucho tiempo y que con el paso del tiempo se quedó grabado en la madera, convirtiéndose en una reliquia cultural para Elbaf. También añade que lo dibujaron hace 800 o 900 años, por lo que si es cierto se escribió durante el siglo vacío. Por lo que Frankie quiere que Robin lo vea y se extraña ya que no parece creer que los dibujos tengan que ver con los gigantes de Elfaf, únicamente. Ripley contesta que sí que pese a que siempre ha habido guerras, los gigantes nunca se han unido, por lo que refuerza la idea de que sea el sueño de un niño. Bien, pasamos a la escuela de la Morsa, viendo a los niños que están en clase y pasando acto seguido a la biblioteca del búho, en la cual se encuentra Robin que habla sobre el Halley. Saúl comenta que en base a este escrito en Elba se crearon un montón de leyendas e historias, por lo que el dios del sol, en el cual todos creen en Elbaf, tiende a tener varias personalidades dependiendo de la persona que lo interpreta. Robin se pregunta si puede leerlo. Bueno, le pregunta a Saúl si puede leerlo, y él dice que sí. Y le dice que la historia está dividida en tres capítulos.
y que de esos capítulos el del tercer mundo es la vida que están viviendo actualmente, e incluso lo que está destinado a pasar. En todo el mundo hay referencias sobre Nika y todas coinciden en que aparecerá riendo y al ritmo de unos tambores, comenta Saúl, los cuales también imita. La risa y los tambores. Bien, Robin comienza a leer. Bien, pasamos al escrito. Primer mundo. Había llamas en la tierra, la gente había perdido ante la codicia. Un esclavo que tocó el sol prohibido pidió un deseo, y el dios del sol apareció. El dios de la tierra se enfureció y sumió el mundo en muerte y oscuridad junto a una serpiente de llamas infernales. Ya no podré volver a verlos. Segundo mundo. El dios del bosque que respiraba nihilidad usó un demonio. El sol no hacía más que extender los fuegos de la guerra. La gente de la media luna tuvo un sueño. La gente de la luna tuvo un sueño. La gente mató al sol y se convirtieron en dioses. El dios del mar se puso furioso. Ya no podré volver a verlos. Vale, tercer mundo. Hay un vacío en el caos. Los inconvenientes remanentes recuerdan el día prometido y el dios del sol, que escucha la voz de la luna fragmentada, baila, ríe y guía al mundo a su final. El sol regresará y vendrá un nuevo amanecer. Seguro que puedo volver a verlos. Bien, y aquí acaba el capítulo y pasamos con mi opinión, que la verdad es que, en fin, bueno, me deja loquísimo y es increíble la magnitud de lo que este capítulo revela. Empezaré con el tema de Loki, Sandrock y Gunko, en el cual los dos últimos se van volando tras dejar a Loki al borde de la muerte con el poder de su espada, la cual está claro, al menos para mí, que ha comido la fruta mitológica Inu Inu modelo Cerbero, la cual imagino que se llamará así por el tema de que el Cerbero, pues bueno, era un perro de la mitología griega. Vale, en cuanto a la revelación de que Shanks y Samro son gemelos no es una sorpresa para casi nadie, o al menos hablo por mí. Sandrock hace hincapié en que suprimir a los gigantes será difícil. Luego, en el lado del grupo de Luffy, no hay mucho que remarcar más allá de que sabíamos que los dos caballeros sagrados eran los que habían atacado a los guardias, y que Luffy defiende a Shanks totalmente, diciendo que él, dada su personalidad y valores, no podía haber hecho algo así. Y al presentarse de la idea de que fuera algún familiar suyo, duda, ya que no conoce a la familia de Shanks más allá de Roger y Rayleigh. Bueno, y los integrantes de la banda de Roger, de banda de piratas de Roger, como sus cuidadores. Lo que sí que es muy interesante es la cercana presencia de la persona con el sombrero y la capa a rayas, que bajo mi opinión diría que es una de tres. Scopper Gavan, porque digamos que si, bueno, Luffy ha estado con Rayleigh entrenando, no sería una locura pensar que Gavan podría enseñarle a manejar mejor el haki o cualquier otra cosa, vaya. Luego Shiki, el león dorado, por el pelo largo y un poco lo que muestran las viñetas cuando sale. O como la última opción, el hombre de la quemadura, del que todos hablan. Aunque me decanto más por los dos primeros, ya que creo que el hombre de la quemadura hará acto de presencia más adelante y también tengo la sensación de que será el líder de algún pequeño grupo. Bueno, que también puede actuar independientemente, pero no sé, como que eso es lo que más sensación me da, según lo que hemos visto hasta ahora. Bien, y llegamos a lo más grueso del capítulo, y lo que claramente es lo más interesante, con el mural y la leyenda de los tres mundos. Se nos muestra lo que hace un par de capítulos se explicó con las explicaciones de que de los gigantes sobre Nika, perdón, y sus otras dos contribuciones anteriores. Lo que dejó abierto a tres capítulos o tres renovaciones de era. Bueno, el primer mundo quizá sea algo parecido a nuestra realidad con un mundo industrial y tecnológico, el cual fue purgado por el dios de la tierra, que creyó que los seres del mundo habían sobrepasado los límites impuestos por él mismo o algún tipo de ideología de dios. ¿Vale? Creo que era la primera Mother Flame o algo semejante. Lo que el esclavo del que habla le pidió el deseo y apareció el dios del sol. Por lo tanto, pues una de dos, o convirtiéndose el propio esclavo en el primer Nika, que es lo que yo creo, o despertando una entidad y desafiando al dios de la tierra, el cual desató una especie de apocalipsis en el mundo. Y así es como acabó la primera era. En cuanto a lo de que ya no podré volver a verlos, mi suposición es que se refiere a los amigos o aliados que tuvo en esa guerra. Por lo tanto, pues
esa sensación de nostalgia, ¿no? Bueno, vale, pasamos. El segundo mundo es bastante probable que sea lo que pasó durante el siglo vacío con Imu-sama como el dios del bosque y el antagonista principal, con el supuesto demonio, quizás siendo alguno de los ancianos del Gorosei, o bueno, los ancianos primigenios, ya que hemos visto que es perfectamente posible intercambiarlos, como pasó con Saturn. Y además se ve una especie de barco del bando de Imusama con 6 integrantes, los cuales podrían ser miembros del primer Gorosei. Aunque no cuadra tanto, ya que hay 5 ancianos actualmente. Y en el barco hay 6, bueno, 6 humanoides, 6 monigotes. Aunque no tiene por qué ser determinante. A no ser que Imu necesite sí o sí, por las restricciones o características de su fruta, que sean 5 los que deben tener ese rango. Bien, también se puede ver como Imu-sama porta en su mano la que creo que es de nuevo la Mother Flame, dándole muchísimo poder ofensivo. Luego, por parte de Joy Boy, viendo a muchas razas unidas como los Minks, gigantes ancestrales, Yojins, Tontatas, el propio Emmet, los Kosuki de Guano, los Lunarian y bueno, alguna más que quizá no termine de distinguir bien. Bueno, siendo ese claramente el Joy Boy, siendo claramente Joy Boy el segundo Nika, el del segundo mundo. Vale, lo que nos pasa ya a explicar lo del tercer mundo, en el cual está claro que es el que la historia refiere es a Luffy, como el Nika del tercer mundo, y hablando de remanentes por cosas como este mismo mural o la creencia del dios del sol que aún perdura en algunas razas o lugares. Luffy como Nika será quien derrocará el tercer mundo, aunque de forma más filosófica, más política, dado que no veo, sí, o política, dado que no veo que tan probable que el mundo llegue a un punto que no sea habitable o bueno. Así que lo que cambiará será el orden del mundo, dejando a la gente libre del gobierno mundial, del Gorosei, de Imu y todo esto. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el capítulo y muchas gracias por verlo, para los que lo hayáis visto. Hasta la próxima.